amigos presentes y los que nos siguen por Zoom y las redes sociales de nuestra Escuela de Humanidades y de nuestra Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en nombre de la cual le damos la bienvenida a este interesante conversatorio. Este es un conversatorio que tiene un estatus de actualidad. ¿Por qué? Bueno, porque todos estamos muy interesados en saber sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y el impacto que va a tener en nuestras vidas, ¿verdad? En las relaciones internacionales que marcan la vida de los seres humanos, porque no vivimos de espalda a ellas. Tenemos hoy el placer de contar con la presencia de 4 importantes actores de la vida social, no solo nacional, sino también internacional en términos intelectuales, como son el doctor Joan María Tomàs, historiador, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rovira i Virgili de Cataluña, académico correspondiente de la Real Academia de Historia de España. Tenemos también con nosotros al doctor Jorge Rodríguez Beruf, historiador puertorriqueño, director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, exdecano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Tenemos también con nosotros al doctor Iván Gatón, abogado, especialista en relaciones internacionales, que tiene una amplia formación en estudios diplomáticos y también en estudios relacionados con los asuntos asiáticos. Tiene también una amplia experiencia en comercio internacional, algo que en estos tiempos parece que se va a ver afectado, y entendemos que los 3 nos darán una excelente perspectiva. Tenemos al doctor Mariano Rodríguez Rijo, que es de la casa, aunque el profesor Gatón también lo es, y los otros 2 también porque están siempre ligados a nuestros cursos, pero especialmente al profesor Mariano Rodríguez. El doctor Mariano Rodríguez, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, que ha promovido esta actividad, expresidente del Tribunal Superior Electoral y quien va a fungir como moderador de este conversatorio. Nuevamente le damos las gracias por su presencia aquí, igual a los que nos siguen a través de la conexión de Zoom y a través de nuestras redes sociales y del YouTube, donde esta interesante actividad estará a disposición en los próximos días. Para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es siempre importante ayudar a formar la opinión, pero no cualquier opinión, sino una opinión bien informada de los acontecimientos que ocurren no solamente en el mundo, sino también en el país y cómo nos impactan. Dejamos con ustedes al doctor Joan María Tomàs, quien comenzará a plantearnos sus ideas sobre el tema que nos acoge hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora. Muchísimas gracias a la Pucamaima por haberme invitado a participar en esta mesa. Estoy muy honrado de participar en este coloquio con unos socios, unos partners tan reconocidos. Yo quisiera empezar apuntando a algo que me parece que no se tiene que olvidar antes de empezar a hablar de geopolítica, de bloques, de estrategias, de la OTAN o del propio Putin. Quisiera apuntar al agresor, a quien ha provocado esta crisis, que desde mi punto de vista, y creo que es algo incuestionable, es el propio presidente Putin, ¿no? Yo creo que si algo bueno está teniendo esta guerra de Ucrania es la posibilidad de difundir más informaciones y análisis sobre lo que significa Putin, su partido Rusia Unida y su régimen autoritario conservador
para la población rusa. Tal y como escribí la semana pasada en el diario El País, aunque han vuelto a verse imágenes de valerosos ciudadanos concentrándose en plazas y calles los pocos minutos que las fuerzas del orden rusas han tardado en detenerlos, estas imágenes han sido escasas, ya que hace ya años que la oposición organizada e ilegal al régimen de Putin, de dictadura encubierta, ha sido suprimida en aplicación de una legislación que ni más ni menos equipara a los disidentes a agentes extranjeros. El último ejemplo ha sido la supresión de una institución llamada Memorial, que ha realizado un trabajo durante años de recuperación de la memoria de lo que ha sido el estalinismo y las partes que considera que son absolutamente impresentables del régimen soviético, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, ayer el propio Putin se refirió, como reseña la prensa hoy, a los rusos que no le siguen, en tanto que quintacolumnistas, es decir, partidarios del enemigo infiltrados dentro del propio país, al servicio de un plan de Occidente que busca destruir a Rusia. Y cito textualmente, ¿no?, que él sabrá cómo ocuparse de ellos, ¿no? Hizo también referencias a la autopurificación de la sociedad con un lenguaje de reminiscencias no precisamente democráticas al describir a los enemigos de su régimen como insectos que deben ser eliminados, ¿no? No continúo con las citas porque no tienen demasiado interés, pero son en este sentido, ¿no? Recuerden la justificación que hizo Putin de la invasión, ¿no? Se refirió a que el gobierno era un gobierno de nazis, ¿no?, cuando el presidente de Polonia, el primer ministro de Polonia, es un judío cuya familia fue víctima del Holocausto. Es decir, eso es algo muy fuerte que se diga así, ¿no? Se refirió a un presunto exterminio de los rusos en Ucrania. Se refirió a que Ucrania no existe como tal, sino que es una creación de la Unión Soviética y habló de peligros para la existencia de Rusia por la existencia de la OTAN, ¿no? Pero, desde mi punto de vista, lo que le resulta intolerable y justifica esta guerra y este horror, ¿no?, y el posicionamiento moral de muchos en Europa en contra de este horror, insólito por otra parte, por su amplitud dentro de la Unión Europea y del orden de más del 70% de población en contra de esta agresión, incluso más del 70% de partidarios de la entrega de armas para que los ucranianos puedan hacer frente a esta invasión. Lo que en realidad creo que resulta intolerable a Putin es la existencia de una Ucrania a ser ella misma, a desarrollarse democráticamente, a existir sin vivir bajo el temor constante a lo que precisamente acaba de ocurrir, a una invasión militar en toda regla que busca acabar con el régimen actual y sustituirlo por otro afín al proyecto ucraniano de Putin, que no es más que el rehacer una gran Rusia formada por Rusia, Bielorrusia y Ucrania, ¿no? Todo esto dentro de una voluntad, de una lógica de continuación, de una lógica de Guerra Fría. Ahora solo hablo del lado, ¿no?, de Putin, habrá ocasión para hablar del otro lado, ¿no?, pero en todo caso dentro de una lógica de continuación de la Guerra Fría y de apelación a un presunto peligro exterior, primero, y después ya directamente, como se vio, después de semanas de amenazas, el inicio de una invasión, ¿no? Tengamos presente que Rusia actual es un país con una constitución que declara solemnemente que Rusia tiene una historia de 1000 años, preservando la memoria de los antepasados que nos transmitieron los ideales y la fe en Dios. La Constitución reconoce la unidad estatal históricamente establecida y asegura la protección de la verdad histórica con el objetivo de rehacer la gran Rusia, en la que, como digo, estarían
Bielorrusia y Ucrania. Esta última premisa no está en la Constitución, ¿no? Por tanto, mi punto de vista sería la de que Putin lo que está buscando es asegurar la continuidad del Estado ruso, su influencia sociopolítica, lo que ellos llaman Eurasia, ¿no? Eslava, bielorrusa, rusa, ucraniana, ¿no? Putin no añora el comunismo de la Unión Soviética, no añora la economía planificada, que acabó, pero desprecia la democracia occidental y desprecia en la profundización de los derechos y libertades las cotas a las que hemos llegado en la democracia occidental y especialmente apunta siempre hacia la profundización en todo lo que tiene que ver con derechos de los homosexuales, etcétera, cosas que relaciona con una decadencia que le parece intolerable, ¿no? No quisiera monopolizar demasiado la palabra, pero yo soy historiador y en una segunda ronda me gustaría hablar de historia y referirme a lo que se dice de lo que pasó en historia durante la Segunda Guerra Mundial y de lo que es realmente Ucrania en las comunidades de habla ucraniana y la lengua rusa. Pero creo que es momento ya de dejar de hablar. Muchas gracias. Gracias, profesor. Cedemos la palabra ahora al doctor Rodríguez Berú. Buenas. Yo creo que el doctor Tomás ha planteado un buen preámbulo que me va a ahorrar algunas referencias a la situación interna en Rusia. Yo quisiera comenzar examinando algunas de las razones y las explicaciones que ha dado Putin para esta invasión de Ucrania y el comienzo de esta guerra. Palabras, por cierto, invasión y guerra, que están prohibidas en Rusia. Y uno, si usa esas palabras, puede tener 15 años de cárcel. Un tanto exagerado, 15 años de cárcel por decir una palabra que no se quiere escuchar. Pues los argumentos de Putin han sido varios. Uno de ellos ha sido acusar de genocidio a Ucrania por la situación de Donbass, esas provincias secesionistas de Donetsk y Luhansk. Pero esa explicación, donde él dice que ha habido 13.000 muertes, hay que examinarlo con cuidado. Primero, porque las 13.000 muertes no han sido solamente de un lado, han sido de ambos lados, porque ha sido un conflicto. Y en segundo lugar, porque desde el momento que comienza el conflicto, Rusia ha estado involucrado en el conflicto. Entonces, Putin hace referencia a ese conflicto como si se tratara de una cosa interna de Ucrania, donde una parte ha actuado de manera irrazonable. Uno podría decir que quizás ese conflicto pudo haberse resuelto de otra manera, pero esa razón hay que examinarla con cuidado, porque la solución de ese problema pasa también por Rusia. Y si ese problema no se ha resuelto, ha sido porque también Rusia ha tenido unos objetivos en ese conflicto que han hecho difícil resolverlo. La segunda razón, que es quizás la que él más ha subrayado, es la expansión de la OTAN hacia el este. Y eso también hay que
mirarlo críticamente. Primero, la incorporación de Ucrania en la OTAN se comenzó a discutir en el 2008. Y en ese año del 2008, Francia y Alemania vetaron la entrada de Ucrania en la OTAN y siguieron vetando la entrada de Ucrania en la OTAN. Del 2008 al 2022 han pasado muchos años. Y en el 2022 no estaba pasando nada que hiciera inminente la entrada de Ucrania a la OTAN. Porque una cosa es querer entrar en un club, pero otra cosa es que el club te acepte. Y la actitud, yo creo que de los países europeos frente a Putin era no provocarlo. Así que era muy difícil que entrara. Y ahora ya que el presidente ha dicho, Zelensky, que no tienen interés en entrar en la OTAN, que va a ser imposible, etc. Con ese argumento de la entrada en la OTAN, iba junto a otro argumento que trataba de crear una imagen como si fuera esto la crisis de los misiles en Cuba. Y es que lo que iba a ocurrir es que iban a ubicar misiles en Ucrania y que esos misiles en fracciones de minutos iban a estar cayendo sobre Moscú. Primero, yo creo que hay que examinar también eso con mucho cuidado, porque hoy en día la diferencia de tiempo en lo que llega un misil desde Polonia a Moscú o desde los países bálticos a Moscú debe ser más o menos lo mismo. Así que el poner misiles en Ucrania no añadía nada a la percepción de amenaza de Putin y Rusia. Hay un tercer nivel de las cosas que se han estado diciendo para justificar la invasión. Y yo creo que esa es donde hay que mirar la verdadera razón para la intervención, la invasión de Ucrania. Y esto es la visión geopolítica de una Rusia resurgente, una gran Rusia a quien se le han hecho grandes agravios en la situación de la Guerra Fría, que ha perdido mucha influencia en Europa, que ha ido perdiendo se ha ido debilitando su esfera de influencia y que por lo tanto tiene que actuar para evitar una erosión todavía mayor de su posición. Se trata de una geopolítica que define a Occidente, a Europa y Estados Unidos como su enemigo y que plantea un proyecto de expansión que hasta ahora había puesto mucho énfasis en la expansión hacia el Ártico y hacia el Pacífico en un acuerdo con China, sobre todo en los últimos años. Pero también una visión geopolítica que ponía énfasis en la periferia con Europa. Lo vimos en la guerra de Chechenia. Yo seguí muy de cerca la guerra de Chechenia, así que yo sabía más o menos lo que iba a pasar en Ucrania. Porque Grozny era una ciudad bellísima, soviética, muy linda. Yo les pido que, si quieren, busquen fotografías en internet de lo que era Grozny. Y a Grozny la destruyeron, lo convirtieron en una ruina para tomar Chechenia, porque había francotiradores en los edificios y había mucha resistencia
de los chechenos. ¿Y qué instalaron en Chechenia? Un gobierno gángster. Porque el gobierno, ¿cómo se llama? Davirov. Eso es una autocracia violenta. Y después intervino en Georgia, creó una pequeña enclave ruso en Moldavia, que se llama Transnistria. Así que yo creo que lo de Ucrania tiene que ver con la percepción de Putin, y cuando digo Putin estoy hablando del complejo militar e industrial ruso, porque no es una sola persona, sino es un sistema. ¿Okay? Pues estaba viendo que Ucrania miraba hacia Europa. Quizás no todos los ucranianos, pero una mayoría de los ucranianos miraban hacia Europa y querían integrarse en Europa. ¿Por qué integrarse en Europa? ¿Por qué no acercarse más a Rusia? Porque Europa tiene una fuerza de atracción muy grande, es una zona de paz, es una zona de bienestar económico y es una zona de democracia liberal que los ucranianos preferían asociarse con Europa que asociarse con Rusia. Para Rusia han salido algunos refugiados, casi ninguno. Todos se van para Europa, ¿verdad? Porque creen que van a estar mejor en Europa. Entonces, yo creo que Putin llegó a la conclusión de que no se podía perder a Ucrania. Y yo creo que ahí está la clave para entender lo que está pasando. Él, con esta guerra, pues ha transmitido un mensaje que bajo ninguna circunstancia se va a permitir que Ucrania se una a Europa. Ya no solo a la OTAN, sino a una unión económica, la Unión Europea. No lo va a permitir. No lo va a permitir si puede, ¿verdad? Y si gana la guerra, que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado del conflicto. Quiero terminar diciendo de que debemos ver esto como una situación de alta peligrosidad. ¿Por qué es de alta peligrosidad para el mundo? Primero, porque las dos grandes guerras del siglo XX empezaron en el centro de Europa. Ahí hay muchas fuerzas en conflicto que pueden prender la mecha de un conflicto más grande. En segundo lugar, está presente nuevas armas. No solo armas nucleares, sino armas nucleares nuevas, como las armas tácticas, que puede haber una gran tentación de usar armas tácticas nucleares. Esto cambiaría, eso sería una escalada enorme. Y hay otras armas que son las armas de racimo, que dicen que ya las están utilizando, y las armas termobáricas. Deberían averiguar lo que son las armas termobáricas, porque son casi como una bomba nuclear. Acaban con toda la población. Y afortunadamente parece que no han usado todavía las armas termobáricas. Y el tercer ingrediente que nos indica que hay una gran peligrosidad es el nacionalismo, que es ese otro ingrediente que estuvo presente en las grandes guerras del siglo XX. Esa idea del poder nacional y de usar medios militares para afirmar el poder nacional, yo creo que esto está presente en este conflicto y lo complica. Así que esperamos que haya salidas de negociación y diplomática. Pero realmente yo veo que esta guerra va a durar todavía un tiempo más,
porque esta es una guerra que se ha ido tornando una guerra de desgaste. Es decir, esto es una matemática. ¿Cuánto pierde un lado y cuánto pierde otro? ¿Y a qué velocidad? Y Rusia ha estado perdiendo mucho material humano y material bélico. Y también, bueno, Ucrania, pues lo que está pasando es terrible porque le están destruyendo las grandes ciudades. Así que va a ser una guerra de desgaste, puede convertirse en una guerra prolongada y puede pasar a una fase de guerra irregular. De hecho, hace un par de días escuché a un general ruso que decía que había que talar todos los bosques de Ucrania, porque no quiere tener bosques donde se pueda esconder gente en una fase de guerra de guerrilla. Así que mejor sería que pare esta guerra, porque lo que va a haber también es un desastre ecológico en Ucrania. Así que con eso termino mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, profesor Rodríguez. Ahora cedemos la palabra a Iván Gatón. Muy buenos días. Agradecer a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, al doctor Mariano Rodríguez y al profesor Tomás y Leroux de poder compartir con ustedes unas reflexiones muy geopolíticas, que no es el mundo, digamos, kantiano de paz perpetua, ese mundo wilsoniano, idealista, en el cual nosotros creemos y que de una manera u otra hemos hecho conciencia de que el mundo jovesiano, del homo homini lupus, del hombre como un lobo para el hombre, no sea el que se imponga. Y yo veo esto en una perspectiva más de esa geopolítica que pensábamos, que ya no estaba presente, porque nosotros tuvimos una visión muy idealista de las relaciones internacionales. Nos dimos cuenta que la creación de la Organización de Naciones Unidas, donde los 5 que tienen derecho al veto decidían el curso de la historia y podían ponerse de acuerdo, y las potencias son las que siempre han determinado, no es nada nuevo. Desde la antigüedad, cuando buscamos en los anales de la historia de las relaciones internacionales, incluso el primer acuerdo que data la historia es entre los hititas y los egipcios, porque los asirios estaban subiendo. Después de mucho tiempo guerreando entre hititas y egipcios, Ramsés II y Hattusil III deciden: mira, ahí viene uno más grande, que son los asirios, y nos van a tomar nuestro espacio. Entonces, en esos tiempos no teníamos el problema que sí tenemos ahora, que es más serio, donde la población mundial ha crecido de una manera exponencial y donde todo indica, geoestratégicamente hablando, como lo demostró la administración Obama, que we have to pivot to Asia. Tenemos que pivotar hacia el Asia. Y aquí viene un elemento importante geopolítico: la entente Pekín-Moscú. No se puede concebir este conflicto sin el apoyo de Pekín. Y yo creo que aquí Occidente, de nuevo, cometiendo ese error garrafal de una visión eurocéntrica que no tiende a ver las peculiaridades y sobre todo culturas que nosotros menospreciamos y subestimamos, porque en esa arrogancia nosotros nos damos el lujo de analizarlos a ellos desde nuestra perspectiva. Y tanto rusos como chinos hace tiempo que han visto un elemento que es el de lo que ellos llaman la humillación. Putin no puede ser visto si no es en la perspectiva de lo que él entiende del colapso de la URSS y lo que él llama que fue la humillación que sufrió Rusia a partir de Yeltsin. Es más, no olviden ustedes en la reunión del presidente Biden con Putin en Ginebra en el 2021, donde el propio Biden admite que cuando se quiso iniciar un proceso democrático en Rusia, no funcionó. Por eso es que Putin
de una tradición zarista. ¿Y qué ha tenido Rusia? ¿Quiénes son los referentes para los rusos? Sigue siendo Iván, que sigue llamándose el Terrible. Los rusos han estado acostumbrados a ese tipo de hombres fuertes, pero hasta Stalin todavía es apreciado por los rusos porque entienden que la Santa Madre, Stalin en su momento la defendió. Entonces, en esa perspectiva, Occidente perdió de vista que Rusia y China, a pesar de que por naturaleza, geopolíticamente hablando, porque si ustedes se fijan, la zona de Harbin, a donde hace frontera Rusia con China, Rusia tiene 5 millones de personas en toda esa vasta extensión de la Siberia. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados con apenas 140 millones de personas, pero China tiene 100. Y recordemos lo del incidente del río Usuri en el 1969, que es lo que aprovecha Kissinger para hacer la diplomacia del ping-pong, para dividir a esos dos grandes países que podían propagar el germen del comunismo. Pero en esa perspectiva geopolítica, no olvidemos algo. Ucrania es un país importantísimo por la gran cantidad de recursos minerales, por la gran cantidad de productos agrícolas que produce. Es el tercer mayor productor de papa, que eso no es algo que yo no he oído a la gente mencionar. La gente solamente menciona la cebada porque bebe mucha cerveza, pero no mencionan que Ucrania también es un gran productor de aceite de girasol, el mayor productor del planeta. Pero no mencionan algo fundamental, y es que tiene de las mejores tierras del planeta. Si ustedes miran esto desde la perspectiva de Rudolf Helen, que es quien le da a la geopolítica el nombre de geopolítica, ¿qué dice él? Que los estados son seres vivos. ¿Y cómo dejar pasar un país donde no solamente nos permite tener alimentación, sino acceso a mares de aguas calientes, como es el Mar Negro? Porque Rusia no, por Murmansk eso se congela. Vladivostok se congela también. ¿Y quién da ese acceso? Lo da Ucrania. Pero también hay una industria que es fundamental para el mundo del siglo XXI. En Ucrania es de donde se extrae el gas de neón, que es fundamental para la industria de los chips. Entonces, yo en todo lo que he podido analizar, he visto esto desde una perspectiva geopolítica, donde estamos en una transición de un mundo que tuvo la visión kantiana y entramos ahora en una versión del mundo hobbesiano, y donde me siento orgulloso de que un académico, un intelectual serio de la República Dominicana fue quien advirtió lo que uno de nuestros ilustres profesores expresó, que nadie quiere ver, que es el complejo militar industrial. Por eso me he permitido traer la obra del profesor Juan Bosch de 1967, donde habla del pentagonismo como sustituto del imperialismo. Y aquí tenemos a los grandes complejos militares industriales diciendo: Europa, la verdad que tú eres el Edén, no existe una sociedad donde se pueda vivir mejor que ustedes, pero redúzcanle presupuesto a las pensiones, redúzcanle presupuesto a la salud y auméntenlo al complejo militar industrial. Gracias, Iván. Bueno, ha sido una ronda sumamente interesante, y la verdad que es un conflicto que tiene repercusiones internacionales, y hemos visto un poco también las razones históricas de cómo surge este conflicto. Vamos ahora a hacer otra ronda. Profesor, como usted mismo anunció, doctor Thomas, que se quedaba para hacer otras exposiciones en la segunda ronda.
pues ahora queremos escucharle en esta ronda. Muchas gracias. Bien, yo quisiera dar algunas claves en tanto que historiador del pasado de Ucrania, porque es algo, también se está produciendo un conflicto de relatos, ¿no? Como se ha dicho aquí por parte de mis ilustres colegas, hay también ahí un cruce de versiones y unas acusaciones que creo que se tienen que centrar en lo que sabemos los historiadores sobre lo que ha pasado en Ucrania, ¿no? No voy a aburrirles con una larga lección, pero solo decirles que se habla mucho por la parte rusa de una Ucrania colaboracionista con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, cuando llegaron los alemanes a Ucrania, se encontraron en partes de Ucrania occidental donde fueron recibidos con flores y hubo allí una colaboración, ¿no? Una colaboración que llevó a la participación de voluntarios en las SS, guardias ucranianos en algunos campos de concentración nazis, campos de exterminio, no campos de concentración, campos de exterminio, los que fueron de exterminio, etc. Todo esto es verdad, pero todo eso es solo una parte de la verdad. Ucrania sufrió en la Segunda Guerra Mundial 6 millones de bajas. Ucrania y Bielorrusia son las tierras que un ilustre colega, Snyder, ha calificado las tierras de sangre, porque allí hubo más de 20 millones de muertos, ¿no? Durante esa etapa. Y hubo mayoritariamente una parte de la población ucraniana que luchó contra los nazis. Para acabar de arreglar la situación, para acabar de ver la complejidad de la situación, también hubo en los bosques a los que se refería mi colega, pues hubo también unas potentes guerrillas que luchaban tanto contra los ocupantes nazis como contra los soviéticos, ¿no? Por tanto, hay una situación de una extremada complejidad durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por otra parte, en cuanto a los nazis a los ucranianos colaboracionistas, hay que decir también que muy pronto se dieron cuenta de lo que significaban los nazis. Los nazis tenían un proyecto racial y en ese proyecto racial de división del mundo, pues los eslavos eran un pueblo inferior. Por tanto, el tratamiento que dieron a la Ucrania dispuesta, a la Ucrania que les había recibido con ramos de flores, fue un trato absolutamente brutal, ¿no? Por tanto, eso también llevó a que una parte de los que habían visto esa posibilidad de que de la mano de los nazis se liberasen del yugo soviético, pues eso también fue un sueño que se fue disolviendo. Por otra parte, para entender esa colaboración de esa parte de los ucranianos, hay que entender también lo que significó el surgimiento de Ucrania, lo que significó lo que allí se llama el Holodomor, ¿no? El hecho de que el régimen de Stalin en los años 1933 y 1934 aplicase una política a Ucrania de colectivización forzada de las tierras que llevó a provocar una hambruna que provocó millones de muertos, ¿no? Millones de muertos por hambre, ¿no? Por hambre. Eso evidentemente creó un sentido antisoviético muy fuerte. Por otra parte, también en el origen, cuando aparece la Unión Soviética, también en Ucrania había habido un tipo de régimen político antes de que se establecieran los bolcheviques, que era un régimen de izquierda, pero que también era partidario de plantear una independencia de Ucrania siendo de izquierdas, ¿no? Eso fue subsumido por los bolcheviques. Por tanto, tenemos una situación muy compleja. También algunos datos históricos en cuanto al origen, ¿no? Ucrania tiene unos orígenes muy complejos. Hay una parte de Ucrania que viene del antiguo imperio austrohúngaro, toda la parte que se llama Galicia y la Volinia, ¿no? Que después fueron polacos, después
pasaron a ser de la Unión Soviética. En cambio, la parte de Ucrania central y oriental es más rusa con Crimea, la antigua Crimea tártara, a la cual Stalin le sometió a una limpieza étnica, ¿no?, trasladando a los tártaros fuera de aquella zona, ¿no? Por tanto, tenemos una Ucrania étnicamente compleja, ¿no?, con tradiciones. Y se habla mucho de la existencia de dos Ucranias, una Ucrania nacionalista de lengua rusa y una Ucrania prorrusa y también de lengua rusa. Esta es una caracterización, desde mi punto de vista, demasiado rígida, ¿no? Es cierto que desde 1991, de la independencia, se ha cultivado por una parte de la intelectualidad y de los políticos de Ucrania una memoria, se ha reivindicado la memoria de la lucha nacional antinazi y antisoviética, se ha recuperado todo el concepto del Holodomor y todo lo que significó la hambruna de aquellos años, una memoria también antipolaca, ¿no? Todo eso ha conformado una visión de Ucrania, un relato de Ucrania. Pero esto no es todo, ¿no? Yo creo que probablemente en Ucrania es mayoritario, por encima de esta versión, es mayoritario una visión de una Ucrania más inclusiva que incluiría claramente, ¿no?, a buena parte de la población de habla rusa, porque el habla rusa es absolutamente mayoritario en Ucrania, ¿no? Y si huimos un poco de esta división tan rígida que se nos quiere presentar, podemos entender lo que está pasando, por ejemplo, en Kharkov y zonas de habla rusa, zonas que están presentando una resistencia feroz a la invasión, son zonas de habla rusa. Por tanto, ahí ese esquema tan rígido no funciona. Es cierto que hay unas milicias que incluso reivindican el nazismo, ¿no?, encuadradas dentro del ejército ucraniano. Es cierto que en el Donbass hay un famoso batallón, etcétera, etcétera. Pero todo esto son cosas muy espectaculares, muy utilizadas por la propaganda, pero que no tienen que hacernos olvidar esta complejidad y yo creo que mayoritario sentimiento de los ucranianos de querer hacer la opción, de probar la opción de acercarse más a un occidente con el cual, que significa la Unión Europea, con el cual creen que tienen muchísimos puntos en común y que evidentemente les resulta muy atrayente, ¿no? Por último, el proyecto de Putin yo creo que no es un proyecto fascista, es un proyecto autoritario. A lo mejor, según cómo acabe el conflicto, esto podría provocar que del pase de una democracia que nosotros denominamos iliberal, una democracia en la cual los derechos están restringidos, donde no hay una auténtica concurrencia de partidos, donde realmente es una democracia fake, se pudiera pasar a una auténtica dictadura. Podría pasar eso. Pero en todo caso, lo que ha habido ha sido un gran oportunismo por parte de Putin, yendo un poco ya a cuestiones más geopolíticas. Yo creo que Putin se ha aprovechado de la focalización por parte de la administración de Obama hacia el Pacífico y China, y creyendo, ¿no?, y después corroborado con el abandono por parte de Biden de Afganistán, y ha creído que era su momento para dar el golpe y acabar con esos intentos de Ucrania de acercarse a Occidente, ¿no? Por otra parte, es obvio que la OTAN ha cometido errores. La OTAN, es muy discutible la existencia de la OTAN. Bueno, por desgracia ahora vuelve a ser necesaria, pero durante los últimos años era discutible la existencia y expansión de la OTAN. Es discutible que la OTAN haya dado alas históricamente a la posibilidad de que Georgia y Ucrania se integrasen. Es un error. Europa también ha cometido errores. Tan alegremente poner el suministro del gas natural de una parte de Europa en manos
de un Estado como Rusia se ve ahora como una enorme irresponsabilidad. La descarbonización en la que estamos implicados los europeos y la desnuclearización de algunos países emblemáticos como la República Federal de Alemania, probablemente, dada la presión, ¿no?, de la cuestión del cambio climático, también se han dado pasos que a lo mejor han también creado una dependencia de Rusia que ha dado alas indirectamente a Putin, ¿no?, que se ha atrevido a hacer lo que se ha atrevido pensando que no habría la reacción insólita, que también nos ha sorprendido a nosotros mismos, nuestra y de nuestros estados y de nuestra Unión ante la agresión soviética. Por último, hace años un pensador, se llamaba Francis Fukuyama, habló de que la caída de los regímenes comunistas y la transformación democrática que conllevó en Europa Oriental suponía el fin de la historia, el triunfo del mercado libre y de la democracia representativa. Yo creo que ha vuelto a quedar claro que las tesis de Fukuyama eran tesis que no han funcionado y no ha desaparecido el comunismo, pero por desgracia en países como Rusia ha vuelto un tipo de regímenes autoritarios, cada vez más derechistas y conservadores, con una visión geopolítica que se impone por encima de los derechos de sus ciudadanos y que realmente es un auténtico escándalo y sobre todo es un auténtico desastre para sus propias poblaciones, que no olvidemos, son las que están sufriendo este tipo de regímenes. Por tanto, también en la Unión Europea estamos teniendo el avance de partidos de extrema derecha populista que han llegado al poder en 2 países, en Hungría y en Polonia, y están cuestionando el sistema democrático tal como lo entendemos. No están cuestionando el voto, no están cuestionando la existencia de parlamentos, pero están cuestionando la división de poderes, claramente, y están restringiendo libertades, ¿no? Entonces, realmente, no estamos ante un fin de la historia, sino que realmente estamos ante una historia con unos retos muy importantes. De todas maneras, y acabo, también decir que de manera diferente a lo que sucedió en el periodo de entreguerras, cuando las potencias occidentales se dedicaron a intentar apaciguar a Hitler pensando que de esta manera preservarían la paz, ¿no?, y eso se hizo a costa de la destrucción de Checoslovaquia, de la destrucción de la República Española en guerra, que perdió la guerra por la falta de apoyo de las potencias occidentales, en contra, por supuesto, de Polonia, ¿no?, que fue fracturada entre 2 dictaduras totalitarias, la de Stalin y la de Hitler. A diferencia de ese momento, nuestra Europa es una Europa que está unida, las poblaciones están unidas, y nuestros gobiernos están dispuestos a plantar cara. Yo creo que nos tenemos que congratular y yo como europeo realmente me congratulo de ello. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Tomás. Profesor, ¿quisiera intervenir de nuevo? Sí, el plantar cara significa que va a haber una remilitarización en Europa, sobre todo en la zona de frontera. Ya en estos días estamos viendo grandes compras de armas por Alemania y por Turquía. La actitud de Finlandia y Suecia va a cambiar definitivamente. La OTAN, que Putin ha planteado tanto como una gran amenaza, en realidad la OTAN ha mostrado bastante debilidad porque Europa no se ha comprometido para llevar los niveles de gasto militar al 2% que habían establecido. También durante que mencionó a Obama, hay que mencionar a Trump también. Es decir, Trump dañó bastante las relaciones entre Estados Unidos y Europa.
Así que había una habilidad en esa relación. Y lo otro que yo creo que lo ha tratado el doctor Thomas muy bien, este planteamiento histórico. Yo creo que hay que subrayar que Ucrania es una nacionalidad histórica, será plural, tendrá distintas poblaciones lingüísticas, pero cuando se fundan las Naciones Unidas en 1945, Rusia puso como condición que entraran a las Naciones Unidas 2 estados adicionales, que eran Bielorrusia y Ucrania. Por lo tanto, Rusia, la URSS, entonces, le estaba reconociendo un estatuto especial nacional a Bielorrusia y a Ucrania. Así que eso no es, como dice Putin, que ahora si queremos la abolimos. No. Ahí hay una nacionalidad que está organizada en un Estado y que su autodeterminación se tiene que respetar según las normas internacionales. Gracias. Gracias, profesor. Iván. De nuevo, en la perspectiva geopolítica, fíjense que esto es una gran transición geopolítica, porque, como escribí la semana pasada en un periódico de circulación nacional, para mí lo de Ucrania tiene una extensión al mar del sur de China, porque nosotros ahora olvidamos toda la tensión diplomática entre Estados Unidos y China y pasamos por alto que después de la Segunda Guerra Mundial, ahora Alemania se va a rearmar. Pero, ¿qué sucedió con Shinzo Abe cuando estaba en Japón? Rearmamiento de Japón. ¿Qué sucedió en las relaciones de París y Washington con los submarinos y toda la expansión que estamos viendo por la creación de islas artificiales por parte de China en toda la zona que va al mar del sur de China, es decir, islas Spratly, islas Paracelso? Estamos viendo de nuevo una visión geopolítica talasocrática, muy de Mahan, y estamos de nuevo ante la visión terrestre de Mackinder. Y aquí tenemos a Rusia y a China, a ambos en conjunto, en un mundo occidental, que tomemos en consideración que en esa visión que tiene Wallerstein de los ciclos hegemónicos, desde que los pioneros ibéricos, los portugueses con la escuela de Sagres, Vasco de Gama, siguiendo por los españoles que fueron grandes navegantes, pasando por Hernando de Magallanes, que aunque era portugués, estuvo con Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, pero siguiendo por otro gran marinero que es Juan Sebastián Elcano. Después de 500 años, la modernidad, ¿qué es? Es occidental y era transatlántica. Y en el siglo XXI, como preconizaba Fukuyama, y como han establecido los grandes investigadores, el siglo XXI se mudó hacia el Asia. Y en ese giro hacia el Asia, al Pacífico, ahora vemos al eje transatlántico, que es ese mundo occidental, enfrentado geopolíticamente a un gran frente, que es el oriental. Gracias, Iván. Bueno, hemos visto ya 2 rondas. Este conflicto, que aunque, bueno, para el doctor Thomas no está lejos porque está precisamente en Europa, pero para nosotros, por acá de América, lo vemos muy lejos, sin embargo, tiene una repercusión internacional muy fuerte. Yo mismo he visto
digo, bueno, el profesor Juan Bosch escribió una obra llamada El Caribe Imperial y de Cristóbal Colón a Fidel Castro, donde hacía un análisis cómo los imperios se habían enfrentado acá en el Caribe, ¿no? Entonces, en este caso de Ucrania, aunque es Rusia que invade a Ucrania, sin embargo, no ha habido una participación directa, ¿no? Ni de la OTAN y los Estados Unidos, pero sin el envío de armamentos. Aquello parecería como si Ucrania la estuvieran convirtiendo en una frontera, ¿no? de combate ahora con el apoyo de las armas. Yo pienso que Putin pensaría que iba a ser más rápido todo, ¿no? Se le está complicando, porque la verdad es que la resistencia de los ucranianos está siendo difícil de vencer. Entonces, me gustaría como saber, sin tener una bola de cristal, qué se puede vislumbrar, qué pase, ¿no? Para los próximos días en este conflicto Ucrania-Rusia, pero yo pienso que prácticamente Rusia y Occidente, porque la verdad que todos los países han tomado fila a favor de Ucrania y sobre todo a favor de la paz, ¿no? Que es lo que se ha visto precisamente amenazada ahora con este conflicto ruso-ucraniano. Es la parte más difícil, y desde luego para un historiador, es la parte más difícil porque somos gente que siempre estamos en el pasado, intentando reconstruir y explicar, primero entender nosotros y después poderlo explicar a los demás lo que ha sido el pasado, ¿no? Pero yo me atrevería a hacer varios telegramas. Yo diría que sería deseable un final pronto de la guerra, sería muy deseable. El hecho de que el primer ministro Zelensky haya hablado de olvidar el tema de la OTAN, evidentemente es una contribución, pero hay que ver, hay muchos elementos impredecibles, ¿no? Por tanto, yo lo que no creo, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero yo no creo que esto escale hacia un conflicto europeo y un conflicto mundial, no lo creo. Creo que hay mucha prudencia en el fondo. Un escenario muy malo sería que Putin intentase ocupar toda Ucrania, con lo cual la cuestión de los bosques a los que se refería mi ilustre colega, claro, los rusos tienen muy claro lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial en aquellos inmensos bosques y marismas, ¿no? Donde se puede sobrevivir, ¿no? Y pueden sobrevivir ejércitos, ¿no? En todo caso, también la tecnología de hoy en día es diferente de guerra, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que lo que tendría que salir de esta guerra, yo creo, tendría que ser el derecho a Ucrania a disponer de su futuro. Y de que si se imponen las cuestiones geopolíticas y no se va a pertenecer a la OTAN, lo cual tampoco me parece a mí que sea tan relevante, el derecho de Ucrania a formar parte de la Unión Europea o de tener un tratado de asociación a la Unión Europea y en el fondo de que una nación se pueda autodeterminar, yo creo que es aquello que yo consideraría un mínimo. Por tanto, yo creo que sería aquello que tendría que ser irrenunciable. Gracias, doctor Thomas. Ojalá que se encontraran allí unos puntos de acuerdo. Van a ser difíciles, porque lo que está pidiendo Putin es muy fuerte para Ucrania. Y va más allá de la pertenencia a la OTAN. ¿Cuál va a ser la relación de Ucrania con Rusia? Lo otro que quisiera decir es un tema que ha planteado el colega de la gran geopolítica mundial. ¿Cuál va a ser el papel de China? Eso es clave en este conflicto. Si es cierto que Rusia
tiene un nivel de desgaste de sus armas muy grande. Por ejemplo, dicen los analistas que ya han consumido las armas de precisión y entonces están usando la artillería estilo Segunda Guerra Mundial. Yo veo muchas películas de la Segunda Guerra Mundial y siempre me impresionan los ataques de artillería soviéticos y con los cohetes aquellos que le llamaban el órgano de Stalin. Pues hacer eso sobre las ciudades, repetir lo que ocurrió con las ciudades europeas en la Segunda Guerra Mundial es terrible. Pero sí es correcto que están consumiendo una gran cantidad de armas que no las pueden reponer rápidamente porque se están destruyendo muchos tanques, muchos vehículos blindados, etcétera. Pues va a haber la búsqueda del apoyo chino. Pero esto le plantea un problema enorme a China, porque la política de China hasta ahora ha sido del ascenso pacífico al poder mundial. Entonces, enredarse en una aventura rusa va a ser un problema para China. Y estoy seguro que los chinos ahora están debatiendo cuál va a ser, porque aparentemente pidieron ayuda con comida para los soldados, pero parece que han pedido también armas. Y eso va a ser determinante, porque entonces vamos a estar mirando a un escenario de poder mundial de dos grandes centros o de tres. Eso es muy importante lo que está pasando en este momento. Gracias, profesor. Iván. Hubo una reunión que hay que tomar muy en cuenta en dirección a lo que decía el profesor Leroux, y fue la reunión no de Wang Yi, sino del asesor del Partido Comunista Chino en materia de política exterior, Wang Jingzhei, en Roma. Después de esa reunión, la información que salió de Washington fue espantosa con relación a los intereses occidentales. Los chinos declararon por medio de su canciller que las relaciones chino-rusas eran tan sólidas como una roca. Yo creo que eso no deja lugar a dudas de que ese oxímoron que los chinos hablaban, porque para mí es un oxímoron eso que usó Hu Jintao de ascenso pacífico. No hay forma de tener un ascenso pacífico en un mundo donde los imperios siempre tienen intereses nacionales. Y yo creo que de perspectiva a futuro, tomar en consideración lo siguiente. Uno de los hombres más lúcidos de la geopolítica contemporánea, Robert Kaplan, ya advertía de que entrábamos en un mundo multipolar, y este tipo de estructura multipolar lleva a lo que se conoce como anarquía comparativa, que es un mundo mucho más inestable que el que pudimos disfrutar en ese periodo que fue el de mayor tiempo de paz entre los estados, que fue el que discurrió desde la Segunda Guerra Mundial hasta esta agresión en Ucrania. Yo creo que Ucrania es lo que abre la caja de Pandora de esa anarquía comparativa que nos toca vivir a nosotros ahora en este cambio de época, desgraciadamente. Gracias, Iván. ¿Tenemos alguna pregunta de los que nos están siguiendo de manera virtual? Doctora Alina. Me acerco para hacer las preguntas y que... Bien. Bueno, muchas gracias. Yo creo que además de del magistral conversatorio que hemos tenido, yo creo que la gente va a tener que ponerse a estudiar historia, porque ustedes no solamente han hablado del conflicto, sino que nos han dado un paseo por la historia. Y yo creo que eso siempre es importante, no solamente concretizar
el tema en sí mismo, sino hacerle ver a nuestros invitados, tanto por las redes, por el Zoom, como aquí, de que la historia está viva y de que hay que estudiarla y hay que leerla. Y que la geopolítica es un hilo conductor de todos los acontecimientos históricos, por lo que hemos estado escuchando hoy aquí. Entonces, hay aquí unas cuantas preguntas. Voy a comenzar con una pregunta de Zoom y una de acá. Nos pregunta el ingeniero Guillermo van der Linde, profesor de nuestra universidad, que está también conectado, ¿qué opina sobre la eficiencia de las sanciones económicas de Occidente a Rusia? ¿Creen que influya en el resultado del conflicto? Profesor. Yo creo que las sanciones son sanciones insólitamente importantes, de una cuantía y de un daño potencial a la economía rusa muy serios, pero por otra parte creo que Putin y su círculo de poder ya lleva unos años también enfrentado con una serie de oligarcas, ¿no? Y por tanto eso creo que hasta cierto punto está dispuesto a obviarlo, ¿no? Creo. Ahora, ¿hasta qué punto esas sanciones, en la medida en que vayan afectando a la vida cotidiana de la población rusa, pueden acabar influyendo en la pérdida de apoyos que los tiene? Hay un consenso activo y pasivo a Putin y también hay una oposición clara a Putin, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto puede generar un deterioro de los apoyos? Yo creo que es obvio que sí, que puede llegar por ahí un deterioro de la situación interna que acabe afectando políticamente. Para empezar, podría plantearse la posibilidad de que haya elementos del propio ejército, ¿no?, que vean la necesidad de acabar con este tipo de régimen. Yo sería un poco crítico con la cuestión del complejo militar industrial. Yo creo que sí, de alguna manera está presente, pero creo que tendríamos que profundizar un poco más en ese concepto, que es un concepto un poco talismán, ¿no?, que nos ha servido mucho históricamente, pero que tendríamos que esforzarnos también por redefinir, y el problema es que nos falta mucha información, ¿no? Si me permiten un apunte solo con respecto al tema de China, yo a lo mejor soy demasiado optimista, pero yo creo que China no se va a implicar en este conflicto. Creo que China tiene su propio problema, que es el tema de Taiwán, y ya ha resuelto el tema de Hong Kong y tiene el tema de Taiwán, y por ahora no va a moverse en un escenario europeo. Yo no lo creo, pero bueno, es simplemente, no sé hasta qué punto mi análisis no está demasiado sesgado por mi deseo. Profesor Rodríguez. Putin lleva mucho tiempo preparándose para una guerra. Por eso ha guardado una gran cantidad de dinero en lo que se llama en inglés un war chest, un cofre para la guerra, que son 640.000 millones de dólares. Es un montón de dinero. Pero yo creo que las sanciones son bien fuertes, puede afectar a la economía rusa, sobre todo si llegan al punto de una redefinición de la política energética europea. Yo creo que ahí es donde está la clave. Si está en serio Europa, que le va a costar al nivel de vida de los europeos hacer ese cambio. Y hay que ver si eso es viable políticamente en países como Europa. Pero eso no es suficiente. Es decir, si Rusia ha implantado una política de fuerza militar, Europa va a tener que cambiar y prepararse militarmente.
porque es cierto que quizás este conflicto no se desborde de Ucrania, pero yo creo que ha cambiado la percepción de Europa hacia ver a Rusia como un antagonista a largo plazo. Y sobre todo en las zonas de frontera, los países bálticos, Finlandia, toda esa zona, la sensación de amenaza se ha incrementado tremendamente por la guerra. Bueno, yo sobre las sanciones solamente me fijo en los ejemplos. Las sanciones a Venezuela han logrado sus objetivos, pero ahí estaba Rusia y estaba China. Las sanciones a Irán lograron sus objetivos. Las sanciones a Rusia, donde todavía sigue abierta la pista para el gas, y disponer de buques que puedan suplir a Europa, le va a incrementar un 40% el costo. ¿Dónde va a ir la competitividad de esa industria? Yo veo un panorama como un poco incierto, porque esto no se queda en Europa. Cuando hablamos de que Rusia produce el 30% del petróleo que consume Europa, y con la situación que tenemos en la actualidad, todos los países de la Unión Europea calcularon el costo de barril de petróleo a $70. No les voy a decir países como el nuestro, que lo calcularon a $62.70, las implicaciones que tiene esto para nuestras democracias. Y eso es decir, son unas sanciones que en un mundo interdependiente como en el que nos encontramos, los efectos colaterales van a ser nefastos, porque algo que estamos soslayando es el COVID y lo que nos dejó como secuela inflacionaria la ruptura de la logística del comercio mundial. Panorama más complejo y difícil que este, cuando se dice que si en un momento dado, como decía Peskov, el portavoz ruso, él hablaba de que podríamos hablar del precio del barril de petróleo a más de $200. ¿Podrían nuestros gobiernos soportar ese peso? Gracias. Alina, ¿tenemos más preguntas? Sí, ¿alguna pregunta del público acá? Este joven primero, luego vamos a ir vamos a ir a una de primero acá y luego a otra en las redes. Buenos días, Jonaney Mota. En materia de negociaciones, ¿cuáles creen que deberían ser las vías apropiadas para terminar el conflicto de Ucrania y Rusia? Gracias. No, mire, yo siempre he dicho que si hay un intelectual que hay que darle seguimiento porque nació con la primaria y el bachillerato aprobado, es Henry Kissinger. Y yo creo que ya Kissinger había planteado que la mejor forma era tener a Ucrania como una especie de buffer state o estado tapón. De hecho, si se hubiesen llevado de las recomendaciones de Putin, pero de Kissinger, la relación hubiese sido otra. Pero sucede que desgraciadamente, y esto es increíble, pero me di cuenta leyendo a Donald Farrow, en Estados Unidos también esos lobbies pudieron llevar gente al ámbito del poder que no tienen la visión de los académicos. Y tanto a un hombre como Kissinger como a un hombre como Kennan, la aberración más grande fue incluso tildarlos de viejitos que les gustaba la literatura rusa. Entonces, en todo momento, esto pudo haberse evitado
porque esto era como una crónica de una muerte anunciada. Y las alarmas estaban ahí. De hecho, Keenan, que es el hombre que hace todo ese diseño de la doctrina de la contención, que es la doctrina Truman, a sus 95 años, falleció hace como 3 años, dijo que el peor error cometido por Estados Unidos después de la Guerra Fría era simplemente haber dicho que Ucrania iba a entrar a la OTAN. Porque algo que ustedes quizás no han notado es que cuando sucedió lo de Georgia, ¿qué hizo Putin? Abjasia y Osetia. Cuando sucedió lo de Siria, pero lo de Siria no es casualidad, es la visión zarista incluso de Catalina la Grande, que decía: las puertas del Kremlin están en Siria. ¿Y por qué tiene Rusia una base naval en Tartus? ¿Por qué el régimen de Bashar al-Assad no cayó? ¿Fueron por las tropas que envió Irán? No, fue el ejército ruso. Es decir, hace tiempo que ya estamos viendo señales de que esto pudo haberse evitado. Y por eso es que lamentablemente hemos llegado a este punto. Porque la visión, y esto es importante tomarlo en cuenta, la visión kantiana se ha echado de lado para asumir la visión jovesiana. Gracias. Alina. Tenemos una pregunta en el chat del Zoom. Esta pregunta la hace el doctor Miguel de Mena y dice, una pregunta sobre la acogida de refugiados ucranianos en España. Hace la pregunta y a la vez reflexiona sobre el peso que han tenido los polacos en el sector servicio en España. Entonces pregunta si hay programas o perspectiva de alguna intervención de parte del gobierno español, me imagino. Muchas gracias por su pregunta. Antes quisiera hacer una matización sobre el pensamiento de Keenan, ¿no? Y es de que hablamos mucho de Keenan en esas declaraciones, que tenía toda la razón del mundo. Pero no hablamos nunca de que Keenan también dijo algo que no se respetó en 1946 y 1947. Keenan hizo su famoso largo telegrama, ¿no? Y habló de que con Rusia se tenía que tener una política determinada, pero la aplicación del pensamiento de Keenan que generó la Guerra Fría no es exactamente lo que decía Keenan. Keenan conocía muy bien la Unión Soviética, había vivido allí, y la aplicación, como han explicado historiadores muy recientemente, como Frank Costigliola y otros, la interpretación radicalizada del pensamiento de Keenan vino de una otra serie de diplomáticos que habían estado con él en Moscú en los años 30, ¿no? Por tanto, es verdad que dijo eso, y eso es coherente. Hace poco alertó sobre ese peligro, y eso nos retrotrae también a una advertencia que había hecho, ¿no?, en la primera posguerra, ¿no? Keenan tenía un pensamiento mucho más complejo, y él creía que se tenía que respetar a Rusia como gran potencia, y creía que Stalin estaba dispuesto no tenía ninguna pretensión de expandir el imperio soviético y comerse toda Europa, como, ¿no?, el presidente Truman acabó aplicando una política para evitar ese peligro. Él no creía eso, ¿no? Por tanto, Keenan es un personaje que hay que reivindicar y hay que estudiar en profundidad. Yo me he pasado meses en su archivo y creo en la Universidad de Princeton, y creo que es un personaje a reivindicar. Con respecto a Ucrania, hay una inmigración en zonas de España, ¿no?, de población polaca, y también de población ucraniana en partes de España, en partes de Cataluña también. Y ahí lo que hay es una tradición de integración muy fuerte, y eso explica que un país como España, pues que es un país muy solidario, un país que tiene una red
una red de organizaciones, de ONG solidarias en todo el mundo, empezando por Sáhara y todo el mundo, realmente pues ahí está respondiendo con mucha potencia. Por tanto, yo diría que esas comunidades polaca y ucraniana en el conjunto del Estado español pues están realmente bien acogidas, y eso explica también, ¿no?, la enorme solidaridad que hace que, como ustedes pueden leer en prensa, ¿no?, desde hay no solo ONG, sino iniciativas espontáneas como hacer caravanas de taxis madrileños que han ido a buscar personas, etcétera, etcétera. Creo que España es un país realmente, es un país muy solidario, pero por la base. La gente es muy solidaria. No sé si he contestado exactamente. Muchas gracias. Hay una última pregunta acá, y con esa última pregunta pasamos entonces al doctor Mariano Rodríguez para despedir nuestro conversatorio. Muy buenos días, soy José Caridad. Mi pregunta va enlazada con la primera pregunta que hizo el ingeniero, que es con relación a las sanciones que se le han impuesto a Rusia. Estamos hablando sobre las sanciones a Rusia. Dentro de esas sanciones está la de prohibirle al Banco Central de Rusia tocar 1% de los fondos internacionales que éste tiene. ¿Creen ustedes que Rusia pueda continuar con el conflicto por mucho tiempo, sabiendo que su economía se está desplomando? Gracias. Yo creo que depende de aquí el factor clave, me parece a mí, de lo que va a ocurrir, aparte de lo que estén haciendo las grandes potencias, es lo que pasa con el pueblo ucraniano. Porque lo que nos ha traído hasta aquí, hasta esta etapa, ha sido la resistencia ucraniana. Entonces, ¿cuál va a ser el curso de esa guerra? Va a depender de lo que pase en el escenario de combate allí. Y como decía el profesor, no estamos muy acostumbrados a hacer predicciones, pero uno puede ver tendencias. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es a una prolongación de la guerra. Porque, por ejemplo, si uno mira la ciudad de Mariupol, es sorprendente que esa ciudad todavía no esté en manos rusas, porque está atacada desde el sur, desde la Crimea y desde el norte del Donbass. Y lo que están haciendo es destruyendo la ciudad. ¿Qué pasa con Mariupol? Estados Unidos hizo unas declaraciones que ellos tenían la perspectiva de que Mariupol cayera en las próximas semanas. Pero si Mariupol cae en las próximas semanas, ¿cuándo va a caer Kiev? Porque aquí la clave es Kiev. Lo que pase en Ucrania es cuando toman Kiev, porque entonces ya van a tener, Kiev es la sede del poder en Ucrania. Así que yo creo que lo de las sanciones, el efecto de las sanciones tiene que ver con los recursos militares, cuánto pueden destinar a la guerra, cuánto se va a prolongar la guerra. Me parece que por ahí va la cosa. Entonces, un comentario sobre lo de China, porque ellos pueden decir que eso es duro como una roca, pero hay que recordar que los chinos son taoístas y las rocas se desgastan por el agua. Así que ellos tienen un sentido del tiempo distinto que el de nosotros. Y yo creo que China también está haciendo expresiones a favor de la negociación. Si China se coloca en una posición de protagonismo para terminar esta guerra, va a ganar muchísimos puntos en términos de imagen internacional, muchísimos. Lo que lo llaman los
Joseph Nye, creo que se llama, soft power. Y los chinos han estado manejando muy bien el concepto de soft power. Se han presentado como una potencia prudente, ¿verdad? Y hay que ver, yo creo que todavía esto no está claro, porque también China y Rusia tuvieron una historia de muchas dificultades y de un conflicto muy fuerte bajo Stalin, porque Stalin quería convertir a China en una colonia y no pudo. Así que ya veremos qué ocurre con China. Hay un asunto que los chinos son coherentes y es el concepto de integridad territorial, porque China es un mosaico donde tiene el problema del Tíbet, donde tiene el problema de Xinjiang, donde tiene el problema de Taiwán. Entonces no puede darse el lujo de decir que apoya lo que ha sucedido en el Donbass. Por eso lo que dice el profesor hay que verlo dentro de la complejidad de un mundo que se nos vende a través de las redes y los medios de comunicación de manera maniquea. Y esto es mucho más complejo. Por eso, como decía nuestra presentadora, hay que ir a la historia. No todo el mundo quiere ir a la historia porque se le hace más fácil tener cultura de Google. Y yo creo que estamos en unos tiempos en los cuales hay que reivindicar que lo complejo viene del latín complexus, que es todo lo que está unido. Y aquí es historia, geografía, economía, relaciones internacionales. Y ese es el desafío que tiene la gente hoy, de poder comprender todos estos elementos y enlazarlos para tener, aunque sea, una idea del mundo que nos está circundando. Bueno, a eso hay que añadirle también la filosofía, naturalmente, porque la filosofía es la que nos permite hacernos la pregunta y responder a los por qué. De manera que tanto la historia como la filosofía nos orientan para buscar y encontrar la verdad. Agradecemos a nuestro queridísimo panelista, expertos, doctor Rodríguez Berú, doctor Tomás, doctor Gatón, por habernos orientado, porque escuchamos tanto de la guerra Rusia-Ucrania, porque hay dos guerras o varias. Hay una guerra militar y una guerra de informaciones. Y cada uno envía sus informaciones según sus intereses. Pero qué bueno poder escuchar de tres expertos estos análisis y estas opiniones. Le agradecemos a ustedes, los que han venido presencialmente, y a los que están también conectados de manera virtual. Esperamos que esto sirva de orientación y, naturalmente, a lo mejor es el primer conversatorio. Podrían haber otro después porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Y después tendremos que analizar, cuando termine, exactamente ver las consecuencias y las implicaciones internacionales que está teniendo y que va a producir cuando termine esto. Y esperamos que esto termine en una negociación. Naturalmente, los negociadores en una mesa y la artillería y los soldados en el campo de batalla. Pero bueno, muchísimas gracias y a nuestros panelistas y a ustedes también por haber participado. Espero que haya sido también sirva de luz para que tengamos una idea más acabada y más concreta, porque a veces este asunto de las redes sociales, salen tantas cosas por ahí que al final la gente no sabe en qué creer. Pero bueno, con esto yo pienso que hemos sido orientados y le agradecemos de nuevo y deseamos que pasen un feliz resto del día. Muchísimas gracias.